Y así es como llegamos al capítulo 4 del Evangelio según San Juan, y estamos estudiando uno de los libros más preciosos, uno de los libros más conmovedores que relatan la más preciosa de todas las historias, la intervención de Dios, el Verbo hecho carne, aquel que habitó entre nosotros, y como dice Juan, vimos su gloria. Eso es lo que ve Juan en la persona de Cristo. Y al llegar al capítulo 4 tenemos que hablar pues del agua de vida, que todos conocen porque han tenido una experiencia personal con Cristo. Ahora bien, antes de entrar en el verso, es importante destacar lo siguiente. Toda persona, desde que nace con necesidades. Es más, Dios nos hizo con necesidades. Y lo más grandioso, que no solamente nos creó con necesidades, sino que Él suple esas necesidades, tanto físicas como espirituales. Cualquier persona sin Dios estará siempre insatisfecho. No hay nada, como dice el poeta, no hay agua que pueda calmar tu ansiedad por mucho que bebas. El alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Eso lo dice Amado Nervo. Y aunque no conocemos la orientación espiritual o religiosa de Amado Nervo, concluimos o deducimos que sí, era un hombre que conocía la palabra y conocía a Cristo por la calidad de sus poesías. Sin Dios, el problema del hombre y la mujer se agudiza cada vez más y más. Puede alcanzar logros, puede lograr metas, puede tenerlo todo, completamente todo, pero seguirá vacío y seguirá sin Dios mientras no haya llenado su vida de esa experiencia maravillosa llamada Dios. Me encanta ese poema también de Machado que dice: anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Y esa es la experiencia de hombres y mujeres que han tenido un encuentro personal con Dios. No hay nada que pueda satisfacer la vida, absolutamente nada, que no sea ese Dios que te sale en el camino, que te espera en algún lugar y que te ofrece el agua de vida que no podrás encontrar en ningún pozo terreno. Mi pueblo fue talado, dice el Señor allá en el Antiguo Testamento, porque le faltó sabiduría. Cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. Y de esas cisternas rotas o infectas es que las personas beben y no se dan cuenta que la verdadera fuente de agua viva solo se encuentra en Dios. Nos pasamos la vida buscando en pozos materiales y no nos damos cuenta que la verdadera paz, el verdadero gozo, la más plena satisfacción solamente se encuentra en Cristo. Y esto no es religión, esto es una experiencia maravillosa de relación con Dios. Dice el verso 1 del capítulo 4 que cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y multiplica y bautiza más discípulos que Juan, aunque él no bautizaba, dice, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue de nuevo a Galilea. Galilea es la parte al norte de Jerusalén. Es donde está el lago precisamente de Genesaret, o el mar de Tiberíades, como se le llama, o el lago de Galilea. La mayor parte de su ministerio Jesús la desarrolló ahí en esos alrededores. Juan, curiosamente, relata más lo que pasó esa última semana de Jesús en Jerusalén. Pero aquí Jesús se va de Judea, dice, de nuevo para Galilea, movido más que todo por el rechazo, pero sobre todo movido porque no quería anticiparse a los movimientos. Él sabía que su hora tenía su lugar y no quería desatar controversias innecesarias. No había llegado su hora todavía y decide de nuevo moverse a Galilea. Y me llama mucho la atención que dice aquí la palabra, el verso 4, le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario, pero ¿saben qué? Geográficamente realmente no. Podía tomar otro camino.
que le tomaría el mismo tiempo. Aquí cuando Juan intencionalmente dice le era necesario, no está diciendo era el camino forzoso que había que pasar. Realmente no. Cuando uno lee y mira la geografía, se da cuenta que realmente no. El Señor podía haber tomado otros caminos, habían otras alternativas. Es más, un judío, precisamente mejor, por el antagonismo que había entre ellos, si tenía que pasar por Samaria, prefería mejor portear y no hacerlo, para no contaminarse supuestamente. Y en este caso, fíjense, cuando el evangelista dice le era necesario, hay otros motivos que lo mueven. Y uno no lo puede leer entre líneas, solo dice le era necesario. Realmente no le era necesario. La necesidad es otra. La necesidad es que va a haber un encuentro revelador que va a tener con una mujer a la que probablemente todos desprecian, todos critican, todos desechan. Pero el Señor, por eso dice le era necesario, porque hay un encuentro conmovedor que de alguna manera va a reflejar el carácter y el amor de Dios para con los más perdidos, con los más necesitados, o con aquellos que creemos que desechados de la sociedad. Así que en este caso, fíjense, van a haber grandes resultados y sobre todo una gran enseñanza espiritual. A eso se refiere entre líneas el evangelista cuando dice le era necesario. Podía no haberlo hecho, pudo haber tomado otras rutas, de hecho las había, pero cuando dice le era necesario es porque sabe que hay un encuentro que va a traer grandes, pero grandes enseñanzas, tales así que Juan lo va a documentar en su relato. Han pasado los años y Juan recuerda ese diálogo entre Jesús y esta mujer, de la cual no sabemos ni sabremos nunca su nombre, solo sabemos que era de Samaria, ajena al pacto, ajena a las promesas, pero no ajena al amor de Dios. Su paso por Samaria sería una señal de que Dios había venido a este mundo y que Dios había venido para encontrarse con los más indignos, y como él mismo había dicho, que él no había venido a buscar a sanos ni a justos, sino a pecadores y a enfermos. Así que eso nos puede dar una lección tremenda cuando nos damos cuenta que a veces ocurren en la vida cosas. En el camino nos ocurrieron situaciones que no las esperábamos, pero que para bien Dios las encaminó. Y aquí en este caso, fíjense, los discípulos han ido a la ciudad a comprar algo de comer y de beber. Y Jesús, dice el siguiente versículo, vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. De este pozo de Jacob no dice nada el Antiguo Testamento, pero por lo que leemos en este relato, sí de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Pero del pozo no se dice gran cosa, pero por lo que vemos, de acuerdo al relato de Juan, pues había un pozo que según la tradición, o según las leyendas, o lo que haya sido, pues había un pozo y le llamaban el pozo de Jacob, aunque no se menciona en el Antiguo Testamento. Lo que sí aparece es la parcela que Jacob heredó a su hijo, en ese lugar llamado Siquem, que es en esos alrededores, ahí, en toda esa zona que aquí el evangelista menciona. Y fíjense que interesante el asunto es que cuando José pidió a los hijos de Israel que cuando salieran de Egipto, de la tierra de esclavitud y de servidumbre, no se quería quedar, que sus huesos no quedaran en Egipto, sino que lo llevaran consigo. Y sorprendentemente, los huesos de Jacob, de acuerdo al relato de Josué, quedaron allí, en ese lugar, enterrados, en Siquem. Lo dice Josué 24. Los hijos de Israel, después de los 40 años anduvieron con los huesos de José, hasta que llegan a la tierra prometida, es que entierran sus huesos. Y hay una cosa interesante, quedó justo ahí, en esas cercanías. Así que, para Jesús sería emotivo. Para Jesús sería un momento de grandes recuerdos, un momento emocionante, estar ahí en ese pozo, estar en ese lugar
que le traería tantos recuerdos de sus antepasados y de todas aquellas cosas en las cuales Dios había obrado a través de estos patriarcas y a través de estos profetas. Entonces Jesús, dice el evangelista, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Agrega Juan, era como la hora sexta. De acuerdo a la cronometración del tiempo en relación a los judíos, no de acuerdo a los romanos, sino de acuerdo a los judíos, serían las 12 del día, en el pleno mediodía. Y ya estamos hartos de mencionar por qué una mujer sale a buscar agua a un pozo cuando a esa hora no era la costumbre. Usualmente las mujeres iban en grupo y usualmente iban temprano en la mañana, cuando el sol todavía no pega con esa fuerza. Ya lo hemos especulado mucho al respecto, que probablemente por su reputación no quería encontrarse con otras personas, quería preferiblemente ir sola. Ya se ha dicho mucho al respecto, pero eso no importa, lo importante es el encuentro. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Y ahí es donde viene lo interesante, el diálogo cargado de luz, el diálogo revelador de este encuentro entre un judío de gran reputación y una mujer samaritana, no judía, ajena al pacto y de mala reputación. Vino una mujer de Samaria a sacar agua al pozo y Jesús le dijo, el tono no lo puede registrar aquí Juan, pero le dijo, dame de beber. Seguro no lo dijo con petulancia, seguro no lo dijo con exigencia, lo más seguro es que lo dijo con amabilidad. Dame de beber. No podemos saber exactamente, pero deducimos que fue un tono amable y no despectivo. Aquí hay una cosa interesante, nunca perder de vista la humildad de Dios. Sorprende. El Creador, el que creó los abismos de los cielos, los abismos de las aguas, el que creó el agua, sediento, pidiendo de beber. Y esa quizás sea una de las características que debería de adornar la vida de todo hijo de Dios. La verdadera grandeza, como decíamos ayer en las paradojas, la verdadera grandeza está en servir. La verdadera grandeza no está en ser el Señor, sino el siervo. La verdadera grandeza no está en recibir, sino en dar. Y eso es lo que el Señor está tratando de comunicarle a esta mujer. En su grandeza de Dios, se humilla como ser humano y le dice a esta mujer que otro ni le hubiera dirigido la palabra para no contaminarse. Un religioso fanático, orgulloso, arrogante, ni se hubiera acercado. Es más, ni hubiera pasado por ese lugar. Hubiera dado mejor la vuelta para no contaminarse ceremonialmente. A Jesús no le importa eso, no le importa la crítica, le importa hacer lo correcto sin importar lo que otros puedan pensar acerca de él. Y aquí hay una cosa interesante, un Dios tan sublime no solamente se ha humanizado, sino que en sus necesidades físicas tiene sed, y en su sed, no solo en la cruz del Calvario, dijo tengo sed, sino a esta mujer también le dice, dame de beber. Esa humildad de la cual decíamos el otro día, que era característica también de Juan, pero aquí en Dios la vemos en un superlativo sin comparables. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién le iba a decir a aquella mujer que quien estaba frente a él era el agua viva, era el creador de todo cuanto existe, era Dios humanizado? ¿Quién le iba a decir eso? Y ella está sorprendida. A medida que el diálogo evoluciona, la mujer cree que está en un juego de palabras, un juego retórico, ahí donde se están diciendo cosas con doble sentido y luego se da cuenta que no es así. Pero bueno, sus discípulos, dice, habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío? No se lo diría tampoco con petulancia, se lo diría más bien con sorpresa. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y aquí agrega Juan y dice, porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. El problema es ancestral, el problema era de antaño, histórico. Desde los exilios
particularmente hablando del exilio babilónico, ya venía el problema. Cuando los judíos fueron llevados, sobre todo los ejércitos extranjeros, cuando reclutaban a los hombres, a los más fuertes. Entonces tal vez quedaron mujeres y niños, que eso no les interesaba, se quedaban, y esos más tarde fueron repoblados, esas zonas, y ahí los judíos que quedaron se tuvieron que mezclar con otras etnias. Y de esa etnia surge la fusión de los samaritanos, y por eso es que los samaritanos eran despreciados. Tal es así que en tiempos antiguos, para apaciguar las cosas, se trató hasta de crear un templo en esas zonas, no un templo exactamente, pero una imitación de templo. Y había un lugar de adoración para ellos, porque los judíos no les permitían adorar en el lugar que le correspondía a los judíos. Así que el antagonismo crecía. Y el problema era más religioso, eran pretextos bastante bien fundamentados para seguir odiando a los samaritanos. Y no nos sorprenda que en la parábola del buen samaritano, Jesús, para darnos una gran lección, sobre todo a su pueblo, está diciendo que el que fue movido a compasión no fue un judío, sino un samaritano. Aquel que por naturaleza era despreciado, desechado. Pues el movido a misericordia fue un samaritano de quien le conocemos con el nombre de el buen samaritano. Esta parábola la registra, esta enseñanza, parábola de Jesús, la registra Lucas. Ahora, lo interesante es que muchas personas aman al Dios de los judíos, pero aborrecen a los judíos. Qué antagonismo, ¿verdad? Aman al Señor de los señores, al Rey de reyes, al Rey de la gloria. Bueno, ese es el Rey de los judíos. Y eso irónicamente lo puso Pilato en la inscripción que puso en la cruz. Este es el Rey de los judíos. Irónico, pero dijo una gran verdad. Bueno, nos guste o no nos guste, hay muchas personas que aman al Dios de los judíos, pero odian a los judíos. Qué triste. Bueno, ese antagonismo no es nada nuevo. Los judíos odiaban a los samaritanos. Y los samaritanos no se quedaban tampoco atrás. Tenían su propio sistema de liturgia, no necesitamos de ellos, nosotros podemos adorar a nuestra manera. Aquí hay una cosa interesante, mira. Para la mujer esto es sorpresivo, que un rabino de esa categoría, que un hombre que refleja honestidad, se dirija a ella. Y ella en una forma sorpresiva, más que todo, no despectiva, le dice: ¿cómo tú siendo judío? Es decir, me llama la atención, ¿cómo es que siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria o samaritana? Y Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios. Hay una parte donde Pablo dice: gracias a Dios por su don inefable. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Si tú supieras, mujer, con quién estás hablando, si tú supieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, lo más seguro es que tú terminarías pidiéndole a Él que te dé el agua viva que solo Él puede ofrecer. La mujer todavía cree que es un juego de palabras. Todo lo que uno lee así entre líneas se da cuenta que la mujer todavía no se entera. Muy respetuosos los dos, muy amables. No hay reproche, no hay petulancia, no hay orgullo. Pero ella siente en ese momento que está en un juego retórico, de palabras, de figuras de lenguaje, lo más seguro. Y cuando Jesús le dice: si conocieras. Indudablemente Jesús le inspiró confianza. Quizás vio por primera vez un hombre que en su mirada no la reprocha, más bien la mira con amor, ese amor de Dios del que se hablaba en esta mañana en la escuela dominical. Ese amor que es inconfundible. Quizás por primera vez sentiría la mirada de un hombre diferente que la mira con cariño, con ternura, con un amor más que filial, con el amor de Dios, el amor ágape. Ya se siente conmovida, ya se siente apasionada. Y cuando Jesús le dice: si conocieras, y uno se pregunta en esa expresión, qué triste tantas personas que pudieran conocer, pero no quieren conocer del amor de Dios. Jesús mismo dice: oh Jerusalén, si al menos en este día
supieras lo que significa para ti tu paz, si al menos en este día se cambiaría el panorama, sería diferente todo, si supieras, si conocieras cuántas personas en su religiosidad no conocen a Dios, cuántas personas en su justicia propia y personal tampoco conocen a Dios. Es más, cuántos ministros representan a Dios, pero no tienen una relación correcta con Dios. Si conocieras el don que de Dios, mujer, si conocieras el don de Dios, el regalo, si conocieras la gracia de Dios, se acabarían tus problemas, tus ansiedades, entenderías la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, verías al Dios de la gloria como un Padre celestial. Qué hermoso es poder orarle a Dios todas las mañanas y decir: gracias, Señor, porque eres mi Dios. Qué privilegio más grande poder elevar a ti la mirada, poder elevar a ti mis plegarias y con confianza. Y digo esto porque no todo el mundo puede llamar a Dios Padre. Y propiamente hablando, los únicos que llaman a Dios Padre son los cristianos. Porque Cristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Le puede llamar Padre, pero en realidad no lo es. Es su creador, pero no su Padre celestial. Porque no ha entrado en esa relación de calidad de hijo o hija de Dios. Entonces, aquí es interesante notar lo que Juan está tratando de decir. Si conocieras, porque no todos conocen. Hay ministerios pseudo cristianos que no son cristianos. Hay personas que profesan amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hay personas que juran por Dios, pero son mentirosos. Hay personas que en nombre de Dios y esto y lo otro, pero en realidad sus hechos difieren de sus palabras y de sus actos. Muchos afanes, muchos problemas, la crisis en realidad desaparecería si las personas conocieran el don de Dios. Pero hay cosas más importantes que hacer. Hay cosas más lucrativas en las cuales ocuparnos que hablar de Dios o de religión. Por eso dice la Biblia: lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Si conocieras el don de Dios, conocerías el manantial del agua de vida. Porque fíjense que aquí hay tres factores. Está el agua del pozo, está el agua viva, que usualmente agua viva se le llamaba o se le llama a las aguas que brotan, que no vienen, que no están estancadas en un pozo o en una cisterna, sino las aguas que brotan de una fuente. Por eso Cristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba el agua estancada y estaba el agua viva, pero Cristo te ofrece todo ello un agua diferente, el agua de la vida eterna. Cuando dice de su interior correrán ríos de agua viva, y lo va a decir más adelante Juan 7, está hablando precisamente del gozo, la paz, el amor que se encuentra cuando realmente venimos al encuentro personal con Dios. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacar el agua. Por eso dije, hasta aquí todavía la mujer está usando términos retóricos, una broma santa, si así quisiéramos llamarle, un juego de palabras. Y lo mira y le dice: pero ¿de dónde me vas a dar agua? Agua viva. Para empezar, esta es un agua estancada. Pero asumamos que tuvieras esa agua, ¿de dónde la vas a sacar? El pozo es hondo. El pozo es hondo, y ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Es que acaso te consideras tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Aquí la mujer, como decir, ya le complicó aparentemente o le trancó la conversación. ¿De dónde me vas a dar esa agua? Y entonces ella está pensando en términos elegantes, retóricos, que se trata de un juego de palabras. Pero que lejos está de imaginar que frente a él está el dador de la vida. Interesantemente, cuando uno llega al Génesis, los primeros capítulos, versículos del capítulo 1,
Dice que Dios creó esto, creó lo otro, las lumbreras, la tierra, las plantas, los animales, separó la luz, hizo la luz, pero el agua no dice dónde la mencionó ni cuándo. Se supone que Dios ha creado y sigue creando y no tiene un momento específico para empezar o terminar su obra. Como dijo Cristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Entonces, el agua, el universo ya estaba antes de que nosotros llegáramos a este mundo. Y todo lo que en el mundo vemos, pues ya Dios lo había creado en otro momento. Pero el agua, fíjense que es el factor esencial. Por eso es que en este planeta hay vida. Llama la atención que Dios creó todo, lo pone a la disposición del ser humano. El hombre es creado al final con la mujer, precisamente para que disfrute de esta maravillosa creación, de este maravilloso mundo que Él ha creado, el cual sería imposible la vida sin el elemento llamado agua. Y dicho sea de paso, el agua es probablemente el elemento más misterioso que existe en el universo. Cuando uno analiza las propiedades, no se trata solo de hidrógeno y oxígeno, se trata de algo misterioso. El agua lo es, que no solamente sirve para la vida, sacia la sed, sino que Cristo lo usa en su analogía para decir: yo soy el agua viva, yo soy el agua de vida. La vida no se puede sostener sin la presencia del agua, pues lo que es el agua para la vida, eso soy yo para la vida espiritual, dice Cristo. Y esta mujer no entiende hasta este momento, y tiene razón de no entender, que está hablando frente al dador del agua de vida. El único que puede darle una vida digna, una vida de paz y una vida de satisfacción es Cristo. Obviamente ella lo va a entender después. Y aquí viene lo interesante. Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Como dice el poeta, no hay agua que pueda calmar tu ansiedad por mucho que bebas. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este diálogo, esta declaración brota del mismo Señor para darle a entender a tantas personas sedientas que la paz verdadera solo se encuentra en Dios. Nada, absolutamente nada, satisface a eternidad. Solamente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y no se puede tener si no es a través de Cristo. Cualquiera que bebiera de esta agua, por limpia, por pura que sea, es un agua física que satisface necesidades también físicas. Sacia la sed, pero en cuestión de horas o días vuelves a estar sediento. Y eso es lo que pasa con las personas sin Dios. Logran esto, logran lo otro y ahora creen que ya son felices. Ya lo tienen todo, ya tienen esto, ya lograron aquí, ya lograron allá, y un día descubren que siguen vacíos. Y no solamente vacíos, siguen solos. Porque tú puedes estar rodeado de las personas más maravillosas del mundo. Puedes estar en un estadio y sentirte solo completamente. Puedes estar lleno de juguetes y lleno de cosas y lleno de logros y continuar vacío. No hay agua que pueda calmar tu ansiedad por mucho que bebas. La persona sin Dios está sola. La persona sin Dios sigue vacío. Solamente Dios produce la verdadera paz en el corazón. Solamente Dios, cuando se tiene un encuentro personal con Dios, es que la persona encuentra la razón por la cual vivir. Descubre dónde está el secreto de la felicidad. Miren, yo creo que hoy por hoy existen más libros de superación, como le llamamos superación, y piense y haga, incluso hay uno que se llama ahí, piense y hágase rico. Entre las cosas que hablábamos ayer es: el dinero te hace rico, pero la riqueza no te hace próspero. La riqueza te hace rico, el dinero te hace rico, pero la riqueza no te hace próspero. La verdadera prosperidad está en el alma. La pobreza es un problema del alma.
El Evangelio de la Gracia nos saca de la pobreza, porque Dios nos da alternativas, nos da herramientas para empezar cambiando nuestra manera de pensar, sentirnos diferentes, sentirnos con paz, encontrar el propósito para el cual Dios nos ha creado. Y nos damos cuenta que no todo es material. ¿Qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? Pues el encuentro con Dios, la consecuencia de ese encuentro maravilloso con Dios, es lo que hace la diferencia. Encontramos la verdadera prosperidad del alma, la sanidad, la salud, la redención, la adopción, la justificación, la santidad que Dios promueve en el corazón del hombre y la mujer cuando venimos al encuentro personal con Cristo, cuando bebemos del agua que Dios nos da. Cuando Cristo pide en la cruz agua para cumplir la profecía y porque seguramente la asfixia, la fiebre, el calor y todo lo está matando y tiene sed, dice la Biblia, le dieron a beber vinagre. No le dieron, le dimos a beber vinagre. El vinagre del horror, de la injusticia y de todo aquello que nos caracteriza como personas desagradecidas y como personas que no conocen el amor de Dios. Entonces es interesante notar estos detalles. Dios sediento, un Dios sediento, pero ya no del agua, sino sediento de la comprensión, como en la cruz, cuando dice, Padre, perdónalos. Sí sabían lo que hacían, pero Cristo, tratando de ser el mediador, dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando la persona viene al conocimiento de la verdad, es conmovido por el amor de Dios. Ya no es un tema religioso o político o económico, es movido por el amor de Dios. Como dice Pablo, el amor de Cristo, el amor de Dios nos constriñe, pensando eso, que uno murió por nosotros. Y nadie tiene mayor amor que este, dice Juan, y lo dice más adelante Cristo en el capítulo 15, que uno que pone su vida por sus amigos. Ya no les llamaré siervo, ustedes son mis amigos. Esa relación, yo estoy a la puerta y llamo, esa relación es la que Dios quiere. Que hombres y mujeres, que las iglesias mismas cambien su manera de ser y se vuelvan al Dios de los cielos, al Dios de Jesucristo. Entonces, fíjense, cuando la persona viene a Cristo, no se dio un cambio de religión. Eso es lo de menos. Lo que ocurre realmente cuando la persona viene a Jesús y entiende aquellas palabras, el que viene a mí y bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, se da cuenta que en ese momento sus pecados están siendo borrados, porque la persona confiesa sus pecados, pide perdón y por fe acepta a Jesucristo y viene a ser, como dice la Biblia, una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Es una persona redimida, justificada, santificada, guiada por el Espíritu Santo para producir los frutos que el mismo Espíritu produce en el creyente. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es imposible reproducirlo bebiendo de cisternas rotas o de aguas estancadas. Solamente el agua que Dios da puede producir en el ser humano una nueva transformación, no una enmienda, no una reforma, sino una transformación profunda y radical. La mujer le dice entonces, Señor, cuando Cristo le dice del agua, el que bebiere del agua que yo daré, no tendrá sed jamás, sino que en él será una fuente que salte para vida eterna. Le está presentando la imagen de una fuente viva, pero es que va más allá la descripción. Le está diciendo, yo soy el dador de esa agua. Y aquí van a notar una cosa interesantísima, diferente al diálogo que tiene con Nicodemo. Fíjense, a Nicodemo le habló de nuevo nacimiento. Al entendido, al religioso, al que sabe, le habló de nuevo nacimiento. A esta mujer le habló de adoración. Cuando llegan al tema de dónde se adora, aquí o allá. Interesante, pero antes de eso Jesús le dice entonces, ella le dice, dame del agua para que yo no tenga más sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Dame de esa agua. Dame de esa agua. La mujer, miren, Jesús está provocando el interés de la mujer. La está llamando a la acción. Esto le llamamos persuasión, la está persuadiendo.
¿Tienes sed? ¿Sabes qué? El agua que yo doy es diferente al agua que tú vienes a buscar aquí. Y llega la mujer a un convencimiento y le dice, bueno, si tan cierto es eso, dame de esa agua. Y aquí es donde viene lo interesante. Jesús le dice, está bien, llama a tu marido y ven acá. La mujer le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahí la confronta. Pero no es humillación. No es humillación, porque si a promiscuidad vamos, los hombres son más promiscuos que las mujeres. El mismo pecado en un hombre se ve feo, más feo, se ve feo, pero en la mujer se ve grotesco. El mismo pecado, ¿verdad? Por los prejuicios. Y esto muchas veces se ha usado para burlarse o para atacar a las mujeres. Y si habían 5 maridos, pues los 5 también habían sido promiscuos, no solo ella, como la mujer que le traen en Juan 8 al Señor. La traen solo a ella y al hombre que estaba adulterando con ella, ese no lo trae. Así que aquí no hay prejuicio, aquí no hay humillación, aquí lo que hay es un intento de redención. No la está humillando, sí le está diciendo la verdad, pero no para humillarla, sino más que todo para hacerla reflexionar, como lo que le dijo a uno de sus primeros discípulos: cuando estaba debajo de la higuera te vi. ¿Y qué estaría pensando ahí debajo de la higuera aquel apóstol, aquel discípulo? Cosas íntimas. Y aquí Jesús le revela cosas íntimas, no para humillarla, no para hacerla sentir mal, pero le dice, bueno, trae a tu marido. Y ella honestamente le dice, no tengo. Y el Señor le dice, bueno, sí, has tenido muchas relaciones y la que ahora tienes tampoco es lícita. Y ahí la mujer se reflexiona y dice, aquí me tocaron un punto que tiene que ver ya con la moral. Aquí me están diciendo una cosa que todo el mundo lo sabe, pero es extraño de dónde lo sabe. Entonces es interesante notar la respuesta que le da la mujer. Le dice primero, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron, miren cómo le cambia la conversación. Le tocó un tema íntimo, nevrálgico, crucial, que probablemente eso era lo que le hacía ir al pozo a las 12 del día y no temprano cuando salían los demás para evitar las críticas. Pero la mujer te pilla la conversación, se ha impresionado por lo que el Señor le dice, pero más que todo le interesa tocar el tema de la religión. Mira, no toquemos cosas de moral, háblame mejor de la religión. ¿Dónde se adora? ¿Aquí o allá donde ustedes dicen? La mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Mire cómo le cambia. Y ustedes dicen en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Ella advierte que se trata de un hombre importante, de un profeta, a lo mejor de un sabio maestro, ¿verdad? Y como dije, aquí le está tocando temas de adoración el Señor después. Le sigue la ruta el Señor por donde ella lo quiere llevar y él va. Pero para volver a caer en el mismo punto. Y luego le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo. A esta mujer le habla en otros términos y tocan el asunto profundo de la adoración, la devoción a Dios, la verdadera devoción a Dios. Miren ustedes, es más propenso un pecador a entrar por la puerta de la verdadera devoción que un religioso que cree que no necesita nada porque tiene justicia personal. Un religioso profesional es aquel que eleva oraciones grandiosas, impresiona a Dios cuando entra al templo y le dice, Señor, te doy gracias, porque diezmo, porque ayuno y porque no soy como ese que está ahí. Y ese que está ahí, que es un pecador, le dice, Señor, sé propicio a mi pecador. El que salió justificado, dice el Señor, fue el pecador que reconoce su pecado. Y esta mujer reconoce cuando le dice, me parece que tú eres profeta. Mira, aclárame el asunto, ¿dónde se adora, aquí o allá? Se ve que hay una devoción en medio de todo. Hay un interés en conocer el lugar. Y Jesús entonces le dice, mira, créeme mujer, la hora viene, antes de tocar de nuevo el tema, le dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben.
Y está claro el Señor, no es petulancia. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Cuando está diciendo el Señor, la salvación viene de los judíos, pues todos sabemos, es el pueblo que Dios, el linaje que Dios escogió para traernos, a través de los patriarcas y los grandes profetas, también traernos las Sagradas Escrituras. Pero más aún, traernos al deseado de todas las naciones, que es Cristo. Sabemos que viene del linaje de David, y esa fue una de sus credenciales que sus contemporáneos no quisieron aceptar, no pudieron, no entendieron. Créeme, le dice, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, cantidad de gente adora lo que no sabe. Es increíble que en pleno siglo XX hay personas que andan moviendo un ídolo de un lugar a otro, ¿verdad? Creyendo agradar a Dios, y mueven un muñequito así y lo llevan de un lugar a otro y luego para allá y lo tienen que sacar. Y otras personas rindiéndole culto a la tierra, al sol, a esto y a lo otro. ¡Qué ignorancia! Está bien en tiempos pasados, pero en estos días, donde Dios nos ha hablado de tantas maneras, en otro tiempo le habló de tantas formas, ahora nos ha hablado por el Hijo. La ignorancia sigue. La ignorancia sigue, y no hay peor ceguera que la ceguera voluntaria. ¿Cuántas personas, pudiendo darle la honra y la gloria a Dios, no se la dan? Entonces se llegará el momento, mujer, en donde los prejuicios religiosos, las ceremonias, los rituales, las ofrendas, los sacrificios, todo eso va a quedar obsoleto. Se llegará el momento, mujer, donde no se necesita un templo para adorar a Dios. Se llegará el momento, mujer, donde todos esos rituales son inoperantes. Se llegará el momento donde las personas entenderán que Dios está en todas partes y que se le puede rendir culto desde lo más profundo del corazón, en cualquier lugar y en cualquier momento. La hora viene, le dice el Señor, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjate, ¿a quién le está dando esta declaración tan reveladora y tan profunda? No se lo dijo a Nicodemo. Es más, ni a sus discípulos se lo había dicho todavía. La hora viene, Dios es espíritu, los verdaderos adoradores adorarán. Se lo dice a una mujer de mala reputación, a una mujer despreciada, maltratada por la vida. Qué interesante que el Dios de amor, el Dios de gracia, el santo de los santos, no tiene reparo en aproximarse a una persona como nosotros, pecadores o peores que la mujer de aquel entonces. Ese es un Dios de humildad, es un Dios de amor. Esto es una declaración profunda, pero más profundo es lo que viene cuando le dice la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Ella no digiere todavía esto, pero lo va a entender más adelante. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ve, hay una profunda devoción. Ese Mesías viene de los judíos. Los judíos nos odian, pero yo estoy dispuesta a conocer ese Mesías porque es el que nos va a revelar todas las cosas. Y miren lo que Jesús dice en el 26. A mí me llamó la atención el verso 26 porque dice: mujer, yo soy el que habla contigo. Mujer, yo soy el que habla contigo. Esto no se lo dijo a los religiosos. Él dejó que los religiosos averiguaran por su propia cuenta, que indagaran por sus propios recursos, que escudriñaran las Escrituras a ver si era cierto. Y en más de algún momento, cuando dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, no lo entiende, pero a esta mujer que está dispuesta a conocer la verdad. Porque miren, la verdad no es un concepto, la verdad es Cristo. Cuando Pilato le pregunta a Jesús: ¿qué cosa es la verdad?, Jesús no le responde. Le pudo haber respondido y a darle un discurso, una cátedra acerca de qué cosa es la verdad, pero no le dice nada, porque la verdad nunca le va a llegar al arrogante, al orgulloso. La verdad es para los humildes. Por eso dice Cristo: te alabo, Padre, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los doctos
y se las revelaste a los sencillos. Y esta mujer está dispuesta a conocer la verdad. Cuando el Mesías venga, fíjate, cuando el Mesías venga, mira qué reveladora, es conocedora de la palabra, es conocedora de lo que está por venir. Y le dice, cuando el Mesías venga nos declarará todas las cosas, nos declarará todas las cosas. Se ve que hay devoción, se ve que hay esperanza. Por eso es que le era necesario pasar por Samaria. Por eso es que le era necesario pasar por Samaria. Porque había allí un alma sedienta de la verdad. Porque había allí un alma que buscaba con ansias la revelación de Dios. Y lo que menos esperaba es que se encontró con Dios. Y Jesús le dice, yo soy. A Nicodemo no le dijo yo soy, le habló del nuevo nacimiento. A Pilato no le dijo yo soy la verdad, la vida, lo dijo a sus discípulos en otro momento. Pero a esta mujer, ajena al pacto, no judía, y si pusiéramos a sacar qué es lo que los judíos pensaban de los samaritanos, nos quedaríamos horrorizados. Los judíos decían el que come pan de los samaritanos es como que está comiendo puerco. Habían expresiones horribles, ultrajantes y denigrantes. Y Jesús mira a esta mujer con amor. Y no solo con amor, le declara dónde se adora. Vendrá la hora, mujer, el que bebiere del agua que yo doy. Ese es el Dios maravilloso de los cristianos. Ese es el Dios humilde llamado Jesucristo, que vino para darnos redención y vida eterna. Ese es el Dios que se revela al corazón sediento, al corazón que busca, al corazón que anhela, al corazón que palpita en la esperanza, como ella cuando dice, sé que el Mesías vendrá, sé que el Mesías vendrá y nos declarará. Y Jesús le dice, mujer, yo soy. Ahí le transformó todo. Es tanta la emoción, la semana entrante vamos a continuar con este capítulo porque es bastante largo, es tanta la emoción que salió, se le olvidó el agua, olvidó su cántaro y salió a llamar a sus compatriotas. Y le dice, me parece que he encontrado al Cristo. De eso hablaremos la semana entrante. Pero quiero decirles que esta mujer recibe un privilegio grande y el Señor dice que Él será encontrado por los que le buscan. Cuando usted busca a Dios de todo corazón, cuando usted es receptivo a su palabra, cuando usted se despoja del orgullo, de la incredulidad y busca de Dios, Dios lo intercepta, Dios lo espera, Dios se le revela, Dios lo bendice con una salvación tan grande y le da a beber del agua de vida. Esta es la primera misionera que encontramos, salió corriendo a proclamar que había encontrado al Cristo, no se queda callada. Y la vida eterna, con esto concluyo, solo se encuentra en Cristo. No busque en cisternas ni en pozos lo que nunca podrá encontrar fuera de lugar. Solamente Cristo es la salvación. Las declaraciones que Jesús va a hacer más adelante a lo largo del Evangelio le están diciendo claramente, Él es el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Puestos en pie.